Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres tener una vida de oración más efectiva? Espero que tu respuesta sea un rotundo sí. Porque una persona que esté consciente de lo que significa la sabiduría espiritual, siempre sabrá que la oración es fundamental. No hay nada que podamos hacer que sea agradable para Dios que no esté basado ante todo en una oración que le complazca a Él. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, y ya estamos listos para el Salmo 4. Libro de los Salmos, capítulo 4. Aquí, David nos enseñará algo y noten algo sobre este salmo. Si se fijan en la inscripción inicial, que en algunas Biblias corresponde al versículo 1 y en otras estará colocado por encima del versículo 1, pero es muy importante, y lo digo con frecuencia, que entendamos que esto también es palabra de Dios. Y cuando leemos esta inscripción dice Lemachseach, que significa al músico principal. Esto es para aquel que dirigirá el salmo. Y esto nos dice algo. Este era un salmo que las personas recitaban juntos, al unísono. Y la razón de esto es que contiene cosas que, de una manera más pública, Dios quería que fueran compartidas con la gente. Así que leemos en el versículo 1, al músico principal sobre Nejinot. Ahora bien, ¿qué es eso? Bueno, este es un instrumento que muchos dirán que es un instrumento de cuerdas. Proviene de la palabra hebrea que significa tocar un instrumento. Así que este es un término llamado Nejinot y podría referirse a cierto tipo de instrumentos, o puede que esté en plural porque tiene múltiples cuerdas. Pero noten lo que dice, Mismor lei David, un salmo de David. Y este salmo, fíjense cómo comienza. Este es el verso 2 en hebreo, que quizás sea el versículo 1 en tu Biblia. David está hablando y dice, cuando clamo, y esto se refiere a clamar en oración a Dios. Y no queremos que Dios responda a estas peticiones, estas súplicas, estas solicitudes. Cuando clamamos, ciertamente queremos ser oídos. Y David dice aquí, cuando clamo, respóndeme. Y noten lo que dice en cuanto a quién está dirigido. Porque no solo dice, oh Señor, oh Dios, sino que dice aquí, en el versículo 2, dice, Dios, mi Dios, o el Dios de mi justicia. Bien, hay dos cosas que deben señalarse aquí. En primer lugar, el Dios de David es un Dios justo. Y David intercede. David quiere ver a Dios moverse en su vida con un propósito de justicia. Por esto es que me opongo tanto a estos maestros de la prosperidad. ¿Estará Dios en contra de la prosperidad? No, de hecho, Dios muchas veces es la fuente de la prosperidad. Pero el problema es cuando pensamos que eso es todo lo que le interesa a Dios. Nuestros estudios salen en algunas cadenas de televisión y radio, donde otros individuos enseñan. Y a veces cuando las sintonizo, parece que todo de lo que hablan es de cómo puedes encontrar la prosperidad. Y esa prosperidad siempre implica enviarles un cheque, darles dinero o cosas por el estilo. Esta es la verdad. Si estamos interesados en la prosperidad, esa prosperidad siempre estará conectada con la voluntad de Dios. Y esa prosperidad verdadera
siempre se presenta dentro de un marco de justicia y rectitud. Si no hay justicia y rectitud, no es una prosperidad espiritual, verdadera y genuina. David dice aquí, Dios, clamo a ti. Dios, quiero que me respondas. Y dice aquí, que tú eres el Dios de mi justicia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que por encima de todo, Dios obra en la vida de una persona con propósitos justos, con el propósito de la justicia. Y David quiere conectarse con Dios, quiere escuchar a Dios para que él pueda ser recto y justo, ya que se da cuenta de que eso nunca será posible sin una relación con el Dios de Israel. Noten que dice en este versículo, el Dios de mi justicia. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el Dios de alguien no está produciendo una definición bíblica de justicia, ese no es el Dios de Israel. Y por tanto el Islam, cuando habla de Yeshua, o sea de Jesús, no lo mencionan ni se refieren a él como el Rey justo. Ellos no hablan de él de manera verídica. Lo mismo pasa con Dios. Por eso, aquellas personas que dicen que se puede usar Alá como el nombre de Dios están equivocadas, porque Alá tiene un propósito, una descripción, unos atributos y un carácter totalmente diferente. Y no tiene nada que ver con justicia ni rectitud, ya que por supuesto Alá es una creación de la imaginación humana, por lo que obviamente es falso. Sigamos adelante con la segunda parte. Si no miras esto en el idioma original, te perderás de un par de cosas. En primer lugar, esta palabra aquí, que probablemente en la mayoría de las Biblias se traduce como aflicción o quizás angustia, es la palabra sar. Y sar significa algo estrecho. La idea aquí con esta palabra sar es presión, estrés y ansiedad. Sientes que las cosas se están cerrando sobre ti, te están oprimiendo y estás bajo estrés. Cuando David usa la segunda palabra, es una palabra aquí, jirhafta. Jirhafta es una palabra, la palabra rajaf significa ancho, proviene del verbo ensanchar. Lo que David dice básicamente es que en tiempos de angustia, cuando estoy experimentando problemas, cuando estoy lleno de ansiedad, estrés, presión, ¿qué dice? Tú, Dios, tú ensanchas y me das espacio. Es una palabra que implica estar en una posición en la que no sientes que el mundo entero y todas estas cosas te están oprimiendo. Muchas veces la gente dice, quiero salir de la ciudad, me quiero ir a algún lugar abierto en el campo para poder respirar aire fresco. Así que este es el modismo que David está usando, la expresión que está empleando. En tiempos de angustia, dice, tú me llevaste, tú me diste el espacio que necesitaba. Y luego dice, ten gracia para conmigo. Esto es importante porque la única manera en que realmente podemos, y este es un gran principio, si sientes estrés, ansiedad, presión, ¿qué debes buscar? Gen. Gen es una de las palabras del Antiguo Testamento, una de las palabras hebreas para gracia. También está Gesed, pero gen es lo que me permite actuar adecuadamente. Esa es la diferencia. La gracia, Gesed, es lo que Dios provee para sanar esta relación, de modo que tenga salvación, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Pero la palabra gen es una palabra relacionada con la gracia que me capacita y me equipa para actuar adecuadamente. Y cuando pensamos en Gesed y en gen, estas dos palabras para gracia, el propósito es que la voluntad de Dios pueda hacerse realidad en mi vida
y que las bendiciones de Dios sean algo que verdaderamente podamos esperar. David dice aquí, ten gracia para conmigo y escucha mi oración. Así que te pregunto, ¿estás orando por rectitud? ¿Estás orando para que puedas conquistar y derrotar al estrés, las presiones, la ansiedad, el dolor de este mundo? Y estás orando, estás buscando la gracia de Dios para que puedas conducirte correctamente en este mundo para las cosas de Dios, para la voluntad de Dios. Si no tienes esa mentalidad, ese objetivo, entonces tus oraciones no serán efectivas. Será como hablarle a una pared. Verso 3. Tenemos la expresión Benei Ish. Benei Ish significa hijos de hombre. Está en plural, hijos de hombre. Y estos individuos, por el contexto que leemos aquí, están hablando y comportándose con David de una manera que, según los comentaristas, de hecho, anoté aquí, son aquellos que se burlan de mí, es decir, se burlan de David. David está hablando acerca de unos individuos que se están burlando de él y dice, Admei. Bien, Admei, si revisas los comentarios, te darán una expresión diferente para entender esto. Y me refiero a Admatai. Admei significa ¿hasta qué? Admatai es ¿hasta cuándo? Y hasta cuándo tradicionalmente se entiende como un llamado, una petición para que venga el reino, la era mesiánica. El término Admei, aunque está relacionado, se trata básicamente de lo que tiene que suceder para que venga ese reino. No cuándo vendrá, sino qué será lo que traerá. Así que dice, Admei, ¿hasta cuándo será mi gloria? ¿Por cuánto tiempo mi gloria será en vergüenza? Y de lo que está hablando aquí es de aquellos que se burlan de él, de estos individuos. Y es cierto, así es como responde la humanidad. La humanidad se burla de las cosas de Dios. La humanidad, cuando no estamos bajo la autoridad de Dios, nos rebelamos contra la autoridad. Bien, durante la grabación de este video, estamos viendo en los Estados Unidos algo que se ha extendido a Europa y a otros lugares. Me refiero a estas manifestaciones. Y quizás alguna de estas manifestaciones ciertamente están justificadas y son necesarias. Cuando las personas abusan o los gobiernos abusan de su autoridad y van motivados por el odio o simplemente por un deleite en el sufrimiento de los demás, o quizás motivados por el fanatismo o el racismo, la gente debe alzar la voz y manifestarse enérgicamente contra eso. Pero el problema es que esto está siendo secuestrado por una desagradable influencia espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que ves aquí no es simplemente decir, queremos una autoridad justa, sino que se ha convertido en, no queremos ninguna autoridad. Así es como el enemigo toma algo que es bueno y lo convierte en algo malo. Un clamor que dice, queremos una autoridad justa, queremos buenas autoridades, se transforma en no queremos ninguna autoridad. Esto es lo que sucede con frecuencia. La gente no quiere someterse. Pero mira la escritura. Leemos aquí que David está diciendo, ¿hasta cuándo será mi gloria? Es decir, ¿cuándo esta conducta que está arraigada en la verdad de Dios, cuándo dejará de ser burlada y avergonzada para finalmente ser honrada? Y aquí está el problema. Estos individuos, recuerda cómo comienza, Benei Ish, estos hijos de hombre, que no es más que un modismo para referirse a la humanidad,
Dice que ellos aman. ¿Y qué es lo que aman? Ellos aman, aunque les habla personalmente. Ustedes aman, Rick. ¿Qué es Rick? Rick proviene de la palabra hebrea rek, que significa vacío. También es una palabra para vanidad o futilidad. Y aquí está el problema. Los hijos de los hombres, la humanidad, cuando nos alejamos de la autoridad, y no estoy hablando en un sentido político, sino estoy hablando en un sentido espiritual. Cuando los individuos dicen, no quiero estar bajo la autoridad de Dios. Quiero hacer lo que es correcto para mí. Yo definiré lo que es bueno y malo. Cuando la gente hace eso, ¿sabes qué es lo que aman? Ahora, el término amar es una palabra de sacrificio, es una palabra de compromiso. Y estos individuos están comprometidos, están haciendo sacrificios personales, pero ¿sabes en qué se convierten? En Rick, en nada. Ellos aman la nada, y esto me recuerda a Gamaliel. Él era un individuo sabio en el Sanedrín, y él habló sobre el movimiento de los creyentes mesiánicos hace unos 2000 años. Él dijo, ¿saben qué? Si esto no es de Dios, eventualmente esto llegará a la nada. Y esto es lo que vemos en el día a día. Quiero decirte que si estás construyendo tu vida, si estás persiguiendo cosas que no le agradan a Él, que no son parte de su voluntad, que no están bajo su autoridad, que no están basadas en la integridad, entonces todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo llegará a la nada. Él dice, ustedes buscan, todavía hablándole a la humanidad de una manera muy personal, dice, ustedes buscan Hazav. ¿Qué es Hazav? Falsedad. Y esto nos dice mucho, nos dice que estos individuos están en contra de David. Le están trayendo angustia, dificultades, pero al final, ¿saben qué es lo que siguen? Están completamente entregados a una mentira, a una falsedad. Selah. Versículo 4 en el hebreo. Dice, ellos saben, o simplemente sepan, que el Señor, Hiflab Hazi Lo, y esto es un mandamiento. Ustedes deben saber esto, en otras palabras. ¿Y qué es lo que debemos saber? Que el Señor hace una distinción. La palabra aquí, en hebreo, es Hiflab. Y anoté la palabra aflayá, porque aflayá es la palabra en hebreo moderno para discriminación. Y proviene de la palabra discriminar. A veces la discriminación tiene que ver con algo a lo que aludimos antes, y eso es el racismo. Esa discriminación es un hedor en las narices de Dios. Viene directamente del foso del infierno. Cuando alguien mira a otra persona y, basado en su origen étnico o por algún motivo racial, tiene sentimientos, sentimientos negativos, esta es simplemente una palabra que se deriva de una raíz similar, pero tiene que ver con discriminar en el sentido de discernir algo, de hacer una distinción. Y lo que la Escritura dice es esto: Dios hace una distinción. Él muestra un comportamiento diferente hacia aquellos que son, ¿qué? Haziló, aquellos que... Y aquí hay una palabra para gracia, pero que no es Hesed, sino Hasid. ¿Cuál es la diferencia? Un Hasid es alguien que ha recibido gracia. Él recibió la gracia de Él y ahora vive para Él. Así que cuando alguien recibe la gracia de Dios y quiere usar esa gracia para Él, para sus propósitos, Dios va a marcar a ese hombre. Él va a discernir, va a ver a esa persona de una manera distinta, separada, diferente. Así que aquí habla sobre eso y, por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Recuerden que comenzamos hablando de cómo hacer que nuestras oraciones sean más efectivas. Dice, y el Señor escuchará mi clamor hacia Él. ¿Por qué?
Bueno, porque me he hecho distinto para Él. He hecho que Él me reconozca al recibir su gracia y al utilizar esa gracia para Él, para sus propósitos. Cuando ese es nuestro objetivo, eso hace que nuestras oraciones sean más efectivas. Verso 5 en el texto hebreo. Ritzu ve'ao tech teu, que significa enójense, pero no pequen. Y esto es lo que diría acerca de muchos de los problemas del mundo, ya sea el racismo o lo que sea. Y esta palabra también puede significar hacer ruido. Es una palabra que indica estar molesto y no poder simplemente quedarse quieto o tranquilo cuando esto está sucediendo. Así que está bien y podemos ponerlo en el sentido de protesta. Aquí dice, enójense, pero no pequen. No permitan que el enemigo use esa ira, y tal vez sea una indignación justa. No permitan que el enemigo pervierta eso, transformándolo en algo que desagrada a Dios y que genera un comportamiento pecaminoso. Todos luchamos con esto. Podemos tener una justificación para estar enojados, pero no permitamos que esa ira produzca pecado como resultado. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice más bien, deben decir en sus corazones. El corazón en la Biblia tiene que ver con la mentalidad, con la manera de pensar, y por lo tanto, debemos entender que hay estímulos. Vamos a ver cosas, vamos a experimentar cosas, seremos receptores de cosas. Y lo que dice aquí es que cuando eso suceda, entendamos que debemos llevarlo a la oración. Dice, digan en sus corazones, sobre sus camas. Así que por la noche cuando estén acostados, deben condicionar la mente para pensar correctamente. Y para hacerlo debemos estar quietos. Luego dice, Selah. Y de nuevo, no sabemos el significado de esta palabra Selah, pero lo que nos dice aquí, antes de esa palabra, es que debemos meditar en nuestro corazón, estando quietos y pensando antes de actuar. Verso 6. ¿Qué debemos hacer para también impactar nuestras oraciones? Miren esto aquí. Zihu zivhei zirit. Ofrezcan sacrificios de justicia. Esta es una expresión de adoración, pero adoración sacrificial. Ofrenden sacrificios justos y confíen en el Señor. Pongan su confianza a Él. Aquí la palabra en hebreo no es en, que usualmente vemos la expresión bithu be'Hashem, confía en Él. Pero aquí no vemos la palabra en, sino la palabra hebrea el, que es a. Quiere decir, muevan su confianza, trasladen lo que están confiando hacia el Señor. Muy a menudo lo que la Escritura está diciendo es que estamos creyendo, confiando, esperando, estamos invirtiendo en el lugar equivocado. No es que seamos perezosos, no es que no queramos hacer lo correcto, sino que no estamos haciendo lo correcto porque hemos invertido en el lugar incorrecto. Debemos tomar esa inversión, ese esfuerzo, esos pensamientos, esa conducta, y necesitamos mover todo eso hacia el Señor. Verso 7. Muchos dicen, ¿quién le mostrará el bien? ¿Quién? Muchos están diciendo, ¿quién es aquel que le mostrará el bien? ¿Y qué es el bien? Espero que ya sepan la respuesta. Es la voluntad de Dios. ¿Quién será aquel que va a manifestarle a él el bien? Y ese bien está relacionado con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos experimentar lo que es bueno? Bueno, nos lo dice. Al final de este verso dice, Nisa aleinu, levanta sobre nosotros la luz de tu rostro, oh Señor. Todos conocemos aquella bendición, la Birhat Kohanim, la bendición aarónica, en la que decimos, el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti
Ese término de hacer resplandecer su rostro, esa iluminación, es esta iluminación cuando Dios nos mira. El Señor es la luz. Así que cuando el Señor nos mira, es como si la luz, su luz, brillara. Y que su luz brille sobre mí es una expresión de bendición. Entonces, ¿quién producirá el bien en mi vida? Bueno, el bien proviene de lo que está diciendo aquí con esta expresión. Viene a través de la luz del Señor colocada sobre ti. ¿Cómo entendemos eso? La voluntad de Dios es una bendición. Así que si quiero el bien, necesito la iluminación de Dios. Necesito su verdad. Necesito que Él ilumine mi vida para que pueda ver las cosas correctamente. No para vivir en tinieblas, sino vivir en la iluminación de su verdad, para ver las cosas desde su perspectiva y pueda hacer así su voluntad, y eso traerá lo bueno a mi vida. Verso 8 en el texto hebreo probablemente sea el verso 7 en tu Biblia. Dice así: Natata, tú has dado o has puesto. Y luego tenemos un sufijo, y ese sufijo probablemente se refiere a la luz de su rostro, a esa bendición. Porque tú has puesto esta luz, esta bendición. Y por lo tanto, noten lo que dice: Simcha Beilivi. Eso ha producido alegría, felicidad en mi corazón. Noten lo que debemos entender. Nosotros queremos justicia. Deseamos utilizar la gracia de Dios para poder cumplir sus objetivos y comportarnos correctamente de acuerdo con su voluntad. Cuando actuamos así, cuando nos interesamos en su bondad, entonces nos daremos cuenta de que necesitamos su iluminación para que sea una bendición en nuestra vida. De modo que, noten lo que dice, de modo que la bondad, su bondad y su alegría, su felicidad entren en mi corazón. Y eso es mejor, dice, Mei et diganim, o diganam vei tirosham, rabu. Es mejor que el tiempo de su grano y de su vino nuevo, en abundancia. Entonces, lo que el Salmo está diciendo es esto. La gente se alegra por una cosecha abundante, por la temporada de cosecha cuando es abundante, cuando traen su grano y su vino con gozo. Y lo que nos está diciendo es que el gozo que Dios pone en mi corazón por hacer su voluntad, que es el resultado de la iluminación de Dios, que es el resultado de su gracia, comienza con gracia, pero también con un deseo de rectitud. Por eso digo que si alguien no está interesado en la voluntad de Dios, realmente no es un candidato para la salvación. Solo cuando digo, quiero tu voluntad. ¿Qué significa eso? Quiero apartarme del pecado. Quiero dejar de hacer mi voluntad. Quiero dejar de buscar esas cosas que deleitan mi carne. Y la única manera en que puedo hacer eso es a través de tu gracia. Y tu gracia funciona en mi vida para que pueda ver las cosas, primeramente desde tu perspectiva. Puedo buscar tu voluntad, puedo estar en tu voluntad. Y allí es donde está lo bueno. Y esa bondad es la que trae el gozo a mi corazón. Y es mejor, es un gozo superior a la temporada de cosecha, de la cosecha del grano y del tiempo de recibir ese vino nuevo en abundancia. Verso 9, el último verso del Salmo en hebreo. Bei Shalom Yahdav. Shalom es una palabra para paz, pero también, como he dicho muchas veces, está relacionada con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así, en conjunto con eso, se producirá gozo, el cumplimiento de la voluntad de Dios, y noten uno de los resultados que David comparte aquí. Me acostaré y dormiré. Este pasaje habla de que él se acuesta y recibe sueño. En otras palabras, Shalom no tiene preocupaciones. David tenía problemas en su vida, pero esos problemas no lo consumían. No eran problemas que dominaban su vida y le causaban estrés, ansiedad y miedo.
él no le daba prioridad a estas cosas al punto de alejarse de los caminos de Dios. No, David entendió que cuando se enfocaba en la voluntad justa de Dios, cuando se aferraba a la gracia de Dios, deseando la iluminación de Dios y las bendiciones de Dios, eso le daba paz, junto con una buena noche de sueño. Y dice en la última parte, porque solamente tú, oh Señor, y esa es una gran declaración. Lo que está diciendo es, Ki ata Hashem levadad, porque solamente tú eres Señor. Lo que está diciendo es esto. En realidad, no necesitamos más nada sino al Señor. Si el Señor está conmigo, lo tengo todo. Esto lo podemos ver en un versículo del Nuevo Testamento. Si Dios no escatimó a su Hijo unigénito, ¿cuánto más, junto con Él, nos dará todas las cosas? Cuando tengo a Yeshua, tengo al Señor. Y cuando tengo al Señor, ¿qué más necesito? Quiero decir, si Él está dispuesto a involucrarse en mi vida, estará dispuesto a hacer todo para darme ese gozo. Como leímos antes, sobre ese gozo dentro de nuestro corazón. Así que dice, porque tú, oh Señor, lo eres todo, solamente tú. Por lo tanto dice, y en confianza. Es la palabra lei veitach, que significa, en confianza me has hecho descansar. Es decir, cuando comienza esta escritura, noten la primera frase. Cuando entramos en la petición de David sobre querer ser respondido, está hablando de todas esas dificultades y la ansiedad que sentía. David no estaba feliz con su situación, pero dice, Dios, tú eres todo. Solo tú eres Dios. Eres el Señor Todopoderoso. Eres tú, Señor, confío en ti. Y tú me das seguridad donde me lleves. Voy a cerrar con esto. Una de las oraciones más sabias que puedes hacer es una muy simple. Dios, confío en ti para que me posiciones, para que me establezcas donde debo estar. Se trata de reconocer simplemente que cuando confiamos en Dios, seremos colocados en su voluntad. Y cuando no confiamos en Dios, ¿saben lo que eso nos dice? Que no queremos estar en su voluntad, queremos otra cosa. Así que mi opinión es que cuando estudiamos este cuarto salmo, aprendemos mucho sobre cómo tener una vida de oración efectiva. Y esa vida de oración efectiva será la que haga que nuestra vida sea efectiva en rectitud, en la voluntad de Dios, y el resultado de eso será un gozo que nos dará paz. Una paz y un contentamiento que no se basan en nada más, sino en el hecho de que es Dios quien me hace reposar y quien me da su descanso. Cierro con eso. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.